Dixo presenta En el filo de la navaja, en los confines del consenso. Disidencia. Un podcast de Pablo Magluf. Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Disidencia Podcast en exclusiva a través de Substack. Yo soy Pablo Magluf, un podcast producido por Dixo. Me da mucho gusto saludarlos. Este es el episodio correspondiente a febrero del 2025. Es el episodio número 64. Y bueno, como ustedes ya saben, pues es un podcast financiado exclusivamente por los suscriptores de Disidencia. Ustedes van a poder, todo el público, escuchar un preview gratuito, pero después se les invita pues muy cordialmente a ayudarnos con una suscripción para escuchar el episodio completo. Es la manera en la que se financia Disidencia y es lo que nos permite asegurar plena libertad, sin publicidad, sin mecenazgos, sin inserciones del gobierno. Entonces, es muy agradecido por su apoyo. Y en esta ocasión tengo una gran invitada. Me complace muchísimo darle la bienvenida a Disidencia. Me parece que el mundo está yendo en un sentido que no dejaba ningún otro tema prioritario como este. Es el tema de mayor importancia en el mundo y pues para ello tenemos el privilegio de una magnífica entrevistada, la excelentísima embajadora de Ucrania en México, ni más ni menos. Me da mucho gusto saludar a la embajadora Oksana Dramaretska. Bienvenida a Disidencia, estimada embajadora. Muchas gracias por la invitación a su programa. Es un honor. Muchas gracias. Muy honrada. Bueno, gracias a usted, embajadora, por su generosidad y por su tiempo. La primera pregunta que me parece obligada, pues es a raíz de recién cumplidos los 3 años, embajadora, los 3 años del inicio de la invasión rusa a gran escala, donde el conflicto, pues tanto bélico como diplomático, sigue escalando. Y lo primero que quiero preguntar es, ¿cómo viven ustedes esta guerra desde la embajada ucraniana en México? ¿Cómo se vive esta guerra desde nuestro país? Bien, muchas gracias por esta pregunta y por mencionar esta fecha de 24 de febrero, cuando hemos marcado este tercer año de invasión, como usted ha dicho, absolutamente correctamente, invasión a gran escala, absoluto no ilegal, no provocada e injustificada de Ucrania por parte de Federación Rusa. Pero siempre vale la pena mencionar que esta expansión, esta guerra empezó no el año 2022, sino año 2014, pues exactamente también en febrero, 19 de febrero de 2014, cuando Rusia entró en Crimea con sus tropas y ocupó península Crimea. Y también después, algunos meses después, entró con sus tropas en algunos territorios de las regiones de Donetsk y Lugansk. Entonces, Ucrania ya vive 11 años en esta guerra, pues luchando contra un agresor. Es una guerra de dimensión que Europa no sabía desde la Segunda Guerra Mundial, pues es primera guerra terrestre en el siglo XXI, de dimensiones como los guerras de siglos pasados. Pues vale la pena mencionar que desde el inicio de esta invasión a gran escala, desde 2022, Ucrania liberó 40% del territorio ocupado por Rusia inicialmente, y actualmente hablamos de 28% de territorios ucranianos ocupados. ¿Qué significa este 28%? Es como todo el territorio de Guatemala o Cuba o Honduras. Pueden imaginar dimensión de esta guerra. 174 kilómetros cuadrados del territorio ucraniano es bajo minas dejadas por ejército ruso. Pues es como todo el territorio de Uruguay. Casi 12 millones de personas
son ahora desplazados o internamente en Ucrania o desplazados fuera del país. Estamos hablando sobre más o menos 6 millones de ucranianos que ahora están obligados a vivir fuera del país. Es como toda la población de El Salvador o de Nicaragua, por ejemplo. Pues estamos hablando de estas cifras. Claro que para nosotros aquí es muy difícil, como para todos los ucranianos. Pues tenemos familias en Ucrania. Sí, embajadora, ya me lo imagino. Aunque también, digamos, un poco la pregunta es, ¿cuál es la relación con el gobierno de México? Porque desde el inicio de la invasión, que yo suscribo, yo estoy de acuerdo con ustedes, una invasión unilateral, ilegal, pues la postura de México ha sido un poco ambigua, ¿no? Con llamados disque a la paz, pero sin condenas tajantes. Y en mi opinión eso es un poco funcional para Rusia. Entonces, pues mi pregunta es, ¿cómo evalúa usted la relación con el gobierno de México, la relación entre Ucrania y México? ¿Ustedes han sentido un respaldo o más bien una neutralidad incómoda? Bien, desde inicio de invasión vale la pena mencionar esto, que su gobierno anterior declaró muy claramente la postura, pues claro que mencionaron neutralidad de México y doctrina Estrada, que siempre prevé que México no puede intervenir en asuntos de otros países y otros conflictos en el mundo, pero de otra lado, postura de México fue muy clara en organismos internacionales, reiterando el apoyo de Ucrania en términos de integridad territorial de nuestro país y de soberanía. Entonces, México siempre declaraba que tienen que respetarse reglas del derecho internacional y de la Carta de la ONU. Pues México votó a todas las importantísimas resoluciones sobre Ucrania, sobre el dossier ucraniano, tal dicho, pues en todas estas resoluciones fue claramente condenada la agresión rusa a gran escala, donde se llamaba siempre agresión como agresión, donde siempre se reiteraba la soberanía e integridad territorial de Ucrania. 24 de febrero de este año también México votó a favor de esta resolución en la ONU, lo apreciamos mucho, pues para nosotros es importantísima la postura de México dentro de los organismos internacionales, dentro de la ONU. Pues de este lado voy a decir que estamos muy agradecidos a esta postura muy contundente del gobierno, tanto anterior como actual de México. Ahora, embajadora, la verdad es que también el gobierno mexicano sí ha invitado pues a funcionarios rusos, ¿no? A eventos diplomáticos, celebraciones nacionales, celebraciones patrias. Incluso ha recibido aplausos del Kremlin. Hace poco pues hubo un escándalo por la invitación al mismísimo Vladimir Putin, ¿no? Y si no mal recuerdo, corríjame usted, pero hubo una queja manifestada por la propia embajada de Ucrania. ¿Cómo interpretan ustedes estas señales? ¿Sienten que son una especie de traición momentánea o exactamente cómo han digerido este tipo de gestos, pues que de alguna manera también respaldan al agresor? Bien, como entiendo, usted menciona la invitación a Putin para participar en la inauguración de presidenta de México. La parte mexicana explicó su postura, que han enviado invitaciones a todos los países con quien mantienen acuerdos, relaciones diplomáticos, incluido Rusia. Pero el mismo hecho que Putin no vino significa que tenía miedo de venir a México, pues por ciertas razones. Por eso me parece una buena respuesta a su pregunta. Pues si no vino, pues entonces tenía miedo de venir acá a México. Muy bien. Ahora bien, ¿cuál es el caso de su relación, embajadora, con Estados Unidos? En general, quisiera preguntarle cómo están las cosas con Estados Unidos, pero muy específicamente me interesaría saber, en términos diplomáticos y estratégicos, pues qué significa para ustedes tener a Estados Unidos como vecino político y militar, porque ustedes son la embajada de Ucrania en México.
Entonces yo quisiera saber qué significa para ustedes estar al lado de Estados Unidos. Bien, Estados Unidos es un socio importantísimo para Ucrania y todos estos 3 años hemos recibido apoyo muy significativo de parte de Estados Unidos. Sin este apoyo no podríamos sobrevivir estos 3 años, tanto como hemos recibido mucho apoyo financiero, de punto de vista de finanzas, de punto de vista militar, de nuestros socios europeos. Por eso, europeos y Estados Unidos son partes muy importantes y socios muy importantes en apoyo de Ucrania. Por eso estamos hablando con todos nuestros socios, con Estados Unidos, tratando de encontrar mejor vía de continuar apoyando a Ucrania. Pues, como saben, Zelensky y Trump mantuvieron relaciones bilaterales. Tenían el 12 de febrero tenían una conversación telefónica. Pues meses anteriores tenían encuentros personales. Esperamos que nuestro presidente viajará en próximos días a Estados Unidos. Pues tenemos todos, es diplomacia, es negociación, pues tenemos todos los canales abiertos para negociación. También nuestros socios europeos están hablando con Estados Unidos. Para nosotros es importante mantener esta relación estratégica con Estados Unidos. Pues sí, estoy segura que vamos a encontrar vías para seguir con este diálogo y con apoyo de Estados Unidos. Ahora, precisamente estas últimas semanas, especialmente la última, pues fue muy turbulenta, fue muy convulsa, incluso pues movimientos muy erráticos, muy inestables del propio Trump, donde por momentos incluso pues pareció abiertamente una traición, ¿no?, a Ucrania, o el abandono. Apenas ahora que estamos grabando, pues parece que ya se enfilan para firmar un acuerdo propuesto por el propio Zelensky, pero ciertamente hubo como que un mal gesto del vicepresidente Vance en la conferencia de seguridad en Múnich. Hubo elogios de Trump a Putin. A todas luces, lo que parecía una traición, ¿no? La pregunta es, ¿cómo han vivido ustedes esto? Esta inestabilidad que es nueva. Estados Unidos había apoyado a Ucrania, estaba muy firme su convicción como garante del orden internacional desde la posguerra, muy firme su alineación con la OTAN, con los países de Europa, y su enemistad muy clara con Putin. En esta misma votación que menciona usted, embajadora, donde México afortunadamente votó a favor de Ucrania, pues Estados Unidos votó en contra. ¿Cómo han vivido ustedes esto? Porque me dice usted que pues hay que mantener los diálogos y la diplomacia y los canales de comunicación, pero la gran pregunta es, ¿cómo han ustedes intentado capotear esta inestabilidad, estos cambios día con día, que son muy difíciles de leer y de predecir? Bien, yo preferiría no comentar comentarios porque cada uno tiene su manera de negociaciones, pues, y hacer algunos comentarios o, no sé, declaraciones. En este sentido, quería mencionar o citar su presidenta. Hay que mantener cabeza fría. Pues paso a paso, pues hablamos con todos nuestros socios, estamos dispuestos de firmar acuerdo como usted mencionó, con Estados Unidos, y como usted también mencionó, propio presidente Zelensky propuso este acuerdo con Estados Unidos en su plan de victoria que Zelensky presentó a finales del año pasado, y en conformidad con este documento, con este plan, su cuarto párrafo de este plan propuso a sus socios estratégicos concluir un acuerdo
acuerdo sobre protección conjunta de los recursos disponibles en Ucrania, la inversión conjunta y el uso potencial de estos recursos. Por eso estamos en proceso de negociación, estamos hablando, Ucrania está dispuesta a firmar un acuerdo sobre tierras raras, pero nosotros insistimos siempre en incluir cláusulas que garanticen la seguridad de Ucrania. Pero todo esto es un proceso de negociación. Durante este proceso pueden algunos políticos hacer declaraciones, pero vale la pena ver no declaraciones, pero pasos concretos, acciones concretas. Pues apreciamos mucho esfuerzos de todos los países, esfuerzos dirigidas, encaminadas a lograr paz, porque queremos paz como ninguna otra nación en este mundo. Y nosotros vamos a valorar con hechos, no con declaraciones, sí. ¿Han extendido algún tipo de invitación al gobierno de México para colaborar con ustedes, más allá de las votaciones o de los respaldos verbales, diplomáticos? ¿Algún tipo, por ejemplo, de invitación a participar en estos acuerdos y tratos rumbo a la paz o rumbo a los acuerdos para explotar los materiales de Ucrania junto con el gobierno de Estados Unidos? ¿Hay algo más que pueda hacer México? Bien, claro, México es un importante país, es el jugador muy importante globalmente y en la región, por esto para nosotros, voy a reiterar esto, la postura de México es muy importante, esta posición política en estos tiempos también es muy importante, la postura política de un país de tanta dimensión en la ONU, cuando otros países de la región miren cómo van a reagir y cómo van a postularse otros países como México, como Brasil, como Argentina, por eso para nosotros en primer lugar, actualmente políticamente apoyo de México es importante. Y de otro lado, claro que tenemos relaciones bilaterales en diversas dimensiones con México, tanto económica como cultural, humanitaria. Por eso, sí, México está incluido en algunas negociaciones sobre la paz, es miembro del grupo de amigos de paz en la ONU. Pues junto con Brasil, con China, pues están trabajando sobre también elaborando posibles vías de lograr paz. Apreciamos todos los esfuerzos, incluidos esfuerzos del gobierno mexicano. Pues actualmente sí, nosotros necesitamos apoyos, ideas, propuestas de todos los países amantes de paz, que de verdad quieren ayudar a nosotros a lograr paz en esta situación. ¿Tiene más o menos usted, así de bote pronto, embajadora, una idea de cómo está la comunidad ucraniana en México? ¿Qué tan grande es? ¿Si han llegado muchos refugiados? Yo, por ejemplo, le comento que grabo desde la península Maya, en el Caribe, y cada vez noto más ucranianos aquí incluso, ¿no? Mucha gente me ha dicho que muchos son rusos que dicen ser ucranianos para evadir un poco el estigma social. No sé si usted esté consciente de estas dinámicas y que me pueda comentar cómo están no sé si haya refugiados en grandes números aquí en México y cómo la están pasando. Bien, yo tengo cifras muy claras del Instituto de Migración de México que 1.800 más o menos personas tienen permiso de estar en territorio mexicano, ciudadanos ucranianos. Porque por eso estamos hablando, no creo que hay un número mayor de ilegales que están aquí en México. Puede ser que algunos parientes que vinieron para visitar sus familiares aquí en México, pues estamos hablando cerca de 2.000 personas que están en territorio mexicano, con pasaportes ucranianos. No es mucho. La mayoría de ellos, voy a asegurar, usted no son refugiados, mayoría de ellos son miembros de familias que tienen esposo o esposa mexicana. Ya. Y creo que una pregunta importante es si ustedes como embajada, más allá de los pocos ucranianos que hay en México, ustedes como embajada han recibido hostilidades de Rusia aquí. No, decir la verdad, no hemos tenido tales casos. Ahora, ¿usted por qué cree que debería de importarle a un mexicano común y corriente lo que ocurre en Ucrania?
Yo como periodista le puedo comentar que los temas internacionales de entrada pues no le interesan a los mexicanos. Si bien nos interesa Estados Unidos, pero no mucho más. Entonces, pues la pregunta es, ¿usted por qué cree que debería de importarle a los mexicanos? ¿Y cómo puede involucrarse la sociedad civil en México para apoyar a Ucrania? Más allá del ámbito de las redes sociales y del postureo moralino y ¿no? de todas estas posturas de dientes para afuera, ¿qué exactamente pueden hacer los mexicanos y por qué debería de importarles el futuro de Ucrania? Bien, en primer lugar, hablamos aquí sobre orden mundial, ¿no? Sobre derecho internacional. Si en siglo XXI podemos aceptar que un país agresor puede por fuerza querer territorios de otro país, cambiar fronteras por fuerza, y vamos a mirar de punto de vista de mexicanos que no nos interesa, entonces, ¿por qué mañana otro país, uno de sus vecinos o otro país en la región, por fuerza decidirá que podemos también hacer, si ya tenemos precedentes en siglo XXI, si Rusia logró hacerlo, ¿por qué nosotros aquí no podemos hacer la misma cosa? Pues la respuesta es obvia, pues no podemos admitir que se puede tolerar en siglo XXI cambio por fuerza, uso de armas y cambio por fuerza de territorios. Pues un país que es más grande que otro, que de su vecino puede decir, yo quiero otros regiones que mañana voy a votar en mi constitución, horas es territorio de mi país. Pues si piensan que para mexicanos o para, no lo sé, otros ciudadanos de otros países en América Latina da igual, que mañana esto puede sucederse aquí en América Latina. Pues por eso pienso que sí, que lo que está ahora pasando en Ucrania es muy importante para todo el mundo. Pues esto ahora crea precedentes. Si vamos a mantener fuerza y dar respuesta adecuada a un agresor y demostrar unidamente que esto no se tolera, que agresión no se tolera. Pues esto sí, interés de todos y de mexicanos también. Pues la postura y voz de sociedad civil mexicana aquí es muy importante. Pues si mexicanos van a decir que no nos interesa nada de esto, pues no es nuestro interés, estamos aquí, pues tenemos nuestros problemas con nuestros vecinos y no nos interesa. Bien, mañana esto va a tocar a su puerta. Sí, de acuerdo con usted. Hay que expresar su postura, su voz. Por esto, muchas gracias por estos programas, porque la gente tiene que entender y están conscientes de lo que está pasando en otros lugares del mundo, en Ucrania. Acabas de escuchar un preview gratuito de Disidencia, un podcast que se sostiene exclusivamente de sus suscriptores, sin anuncios ni publicidad. Tu apoyo es muy importante. Si quieres escuchar el episodio completo, te invitamos a suscribirte en disidencia.mx. Disidencia.mx. Muchas gracias. Una producción de Dixo.